Bien, chicos, hoy realizaremos un repaso de los temas vistos hasta el momento en el área de estudios sociales. Y empezamos pues con el primer tema, que eran las características del naciente Estado ecuatoriano. A finales de la colonia, el territorio del actual Ecuador se había conformado en regiones que obedecían en parte las características geográficas y que también seguían las aglutinaciones y reuniones de las actividades económicas cuyos centros estarían pues atrayendo a poblaciones como a quienes buscaban el poder político y económico. Ecuador a fines, en los años de 1830 estaba separado pues en departamentos. El primer departamento se llamaba Sierra Sur de Quito. Este departamento estaba compuesto por las actuales provincias de Cañar, Azuay y Loja. Esta región había sido afectada por el estado de guerra en su población y en su economía. Loja conservaba algo de la producción de cascarilla, que había tenido un auge a fines de la colonia. Su producción la vinculaban al puerto de Guayaquil y a Perú. También se elaboraban artesanías y joyas que ayudaban a la economía. Luego teníamos el departamento litoral o departamento de Guayaquil. Esta región era la más próspera y estaba formada por las actuales provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En el inicio de la vida republicana coincidió con el crecimiento de la producción y la exportación de cacao. También en la ciudad de Guayaquil se estructuraron las actividades comerciales y financieras de nuestro país. Bien, las regiones no se complementaban, estaban conformadas también y estas eran tres regiones. Reclamaban para sí cada vez más autonomía. Las medidas administrativas eran muy criticadas y si Quito buscaba proteger su industria textil, lo hacía a través de elevar los impuestos a los demás importadores. Guayaquil y Azuay procuraban liberar el comercio para incrementar sus actividades de exportación, lo que Quito no permitía. La polarización del poder debilitó en las diferentes regiones cualquier intención de regular algún aspecto de la administración del país. Bien, como habíamos hablado de las características del naciente Estado ecuatoriano, pues se da en la época colonial y viene a ser la primera conformación del Estado a fines de la colonia. El territorio del actual Ecuador se había conformado por regiones. También tenían una situación autónoma administrativa. La formación del Estado ecuatoriano se da de 1830 a 1895, después de la caída de la Gran Colombia, y 1830, el fallido mentor Simón Bolívar, cuando decidió unir las naciones por su libertad. La tarea pues era organizar las instituciones y la administración de las nacientes repúblicas. Había que elaborar una constitución, delimitar fronteras, crear poderes de Estado. La anticipación de Bolívar de los ciudadanos quiteños que pedían que se quedaran con las tierras ecuatorianas. Bien, luego veíamos pues la Sierra Norte o el departamento de Quito. Como les había dicho, esta región estaba compuesta por las actuales provincias de Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. Esta región había sufrido el decaimiento de los centros obrajeros de la colonia y había sufrido una serie de terremotos y erupciones en los años anteriores. También había escasez de población por las guerras anteriores. Presentaba erupciones y terremotos del siglo XVIII. Pues hubieron erupciones en el Altar, en Quilotoa, en Igualata y en Tungurahua en 1797. Nuevamente destruida el sábado 4 de febrero de 1797, después de 100 años. Este se consideró el terremoto más intenso que se haya sentido en todos los tiempos, seguido igualmente por la erupción, esta vez de 4 volcanes. Bien, luego hablábamos sobre el departamento, la Sierra Azul, los departamentos de Azuay.
Este estaba compuesto por las actuales provincias de Cañar, Azuay y Loja, incluyendo Jaén de Bracamoros, que ahora pertenece pues a las tierras del Perú. Se vio afectada por el estado de guerra en la población y economía. Se producían cascarillas y se elaboraban artesanías y joyas vinculadas comercialmente con el puerto de Guayaquil y Perú. Luego encontramos al litoral o departamento de Guayaquil, que está formada por las actuales provincias litorales de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Esta pues era la región más próspera de la época. Se inició en la vida republicana dado el crecimiento de la producción y exportación de cacao, la ampliación de fronteras agrícolas para la siembra de la pepa de oro, como era conocida el cacao, estructuración de las actividades comerciales y financieras para complementar la producción. Se vieron varios conflictos entre las tres regiones que conformaban el Ecuador, pues cada una reclamaba su autonomía. Reclamaban medidas administrativas que eran criticadas y manejadas a sus debidos intereses. Quito, por su lado, protegía su industria textil y las importaciones, mientras que Guayaquil y Azuay procuraban liberar el comercio por el incremento de las actividades de exportación y exportación, por lo cual Quito implementó impuestos que hacían que las importaciones y exportaciones se vean con un tipo de problemática. La polarización también evitó regular la administración del país. Bien, aquí podemos observar un pequeño mapa conceptual en donde vemos al Ecuador en 1830, conformada por tres regiones: Sierra Norte, Centro, Departamento de Quito; Sierra Sur, o Departamento de Azuay; y el Litoral, o Departamento de Guayaquil. Cada una estaba conformada por las actuales provincias de Carchi, Imbabura, Esmeralda, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo para el departamento de Quito. Para el departamento de Azuay teníamos Cañar, Azuay, Loja y Jaén de Bracamoros. Y el litoral o departamento de Guayaquil estaba conformada por Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Bien, el siguiente tema que vimos fue las primicias de la organización estatal. Cuando hablamos del Ecuador, de la fundación del Ecuador en 1830, aún el Ecuador se mantenía en la Gran Colombia. Dado que Antonio José de Sucre, encargado de recuperar la Unión Colombiana, fue asesinado, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. En esto los quiteños acordaron un nuevo estado independiente separado de la Gran Colombia. La Asamblea Constituyente y delegados se reunieron, aprobaron y fundaron el Estado del Ecuador, bajo principios de igualdad y democracia. Se dividen en tres departamentos, el Distrito Sur, y nombran presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. Juan José Flores es ratificado en el poder como presidente del Ecuador, siendo el guayaquileño José Joaquín de Olmedo el vicepresidente. Se aprueba la Constitución del Ecuador y varias leyes fundamentales. Se bautiza con el nombre de Ecuador en aras de la unidad, ya que el nombre no era aceptado por guayaquileños y cuencanos. La Constitución para el nuevo Estado del Ecuador. Ahí podemos observar pues el título Elementos constitutivos del Ecuador. Y se dan los primeros capítulos o principios fundamentales de la Constitución del nuevo Estado del Ecuador. Vamos a dar lectura al artículo número 1, el que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Ecuador pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Bien, esas son varias, uno de los artículos de nuestra Constitución, el nuevo Estado del Ecuador. Hablando de los presidentes del Ecuador, vamos a empezar por Juan José Flores en 1830 a 1845 y del gobierno de Vicente Rocafuerte de
1835 a 1839. ¿Quién era Juan José Flores? Él estuvo durante 3 periodos, de 22 a, del 22 de septiembre de 1830 al 10 de septiembre de 1834. Bien, él fue el primer presidente del Ecuador y ocasionó la bancarrota de la hacienda pública. Se notó el descuido de la educación y de las obras públicas. Fue el principal actor de la disolución de la Gran Colombia. Consiguió que se expidiera la tercera constitución que se conoce como la Carta de la Esclavitud. También hubieron varios temas importantes dados en su gobierno, como el extranjerismo, que era donde él daba beneficio a personas extranjeras militantes, ¿verdad? El gobierno de Juan José Flores se caracterizó por la extranjerización, era un trato privilegiado a extranjeros, también por el descuido de la política internacional. La deuda adquirida generó pérdidas de territorio. El continuo estado de guerra externa o interna, como los levantamientos sofocados con dureza, dejaron varias personas muertas. Los terratenientes estaban ligados con la aristocracia quiteña y también se presentó autoritarismo. Ya en el gobierno, José Flores descuidó la consolidación de la nación, pero aseguró una suerte de pacto de no agresión entre grupos terratenientes de la Sierra del Ecuador y grupos agroexportadores de la costa. Su presencia política por más de 15 años interrumpidos generó que un grupo de revolucionarios guayaquileños presionaran por su salida y la de todo el Estado Mayor extranjero. Durante su gobierno, el 12 de febrero de 1832, fueron anexadas a Ecuador las Islas Galápagos. Por este tiempo después, una de las islas fue bautizada en su honor como la Isla Floreana. Juan José Flores y sus obras. Pues encontramos la tercera Constitución del Ecuador. El 7 de octubre de 1831, el Congreso decretó la anexión del departamento de Cauca. Incorporó las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832. Se firmó el Tratado Pando Noboa con el Perú. Se firmó el Tratado de Paz con Colombia. Funda el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y la refacción y remodelación del Palacio de Carondelet en 1841. Bien, ahora hablaremos sobre el gobierno de Vicente Rocafuerte, que se dio desde 1835 a 1839. Vicente Rocafuerte impulsa la educación incaica y dicta en 1836 el Decreto Orgánico de Enseñanza Pública que establece la Dirección General de Estudios y las subdirecciones a inspectorías de instrucción. Bueno, el primero como organismo regulador y el segundo como instancias encargadas de cumplir y hacer cumplir las regulaciones. En el plan ejecutivo tuvo en cuenta a la mujer, por lo que realizó con la autoridad eclesiástica un instituto de educación femenina. Reduce los aranceles de importancia y tributo indígena. Cuenta con el apoyo de la costa y de la sierra. Dentro de varias fechas, pues se ve que él nace en 1783 en Guayaquil, el 1 de mayo. En 1812 representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz. En 1835 dictó una nueva constitución que eliminó la Confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. También defendió los intereses de los agroexportadores guayaquileños. Forzó en organizar la administración pública y frenar intentos regionalistas. Inscribió la deuda pública interna, con lo cual pretendía regular endeudamiento y reducir los derechos al comercio exterior, pero la oposición lo impidió. Construyó caminos y privilegió la educación. También dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de la moneda. El ejercicio del gobierno regresivo persiguió opositores y ejecutó a 72 de ellos. También acosó a la prensa. Fallece en Lima el 16 de mayo de 1847.
Bien, uno de los temas también que vimos fue la revolución marxista, en donde vimos pues los gobiernos de Roca, Ascasubi y Urbina. Veamos, se vieron tiempos de enfrentamientos armados. Principales características vienen desde 1830, en donde se vivieron enfrentamientos armados internos y externos. Urdaneta buscaba la unidad colombiana, que cambió con la muerte de Sucre y Bolívar. Pues así terminaron las rebeliones, dado que el levantamiento Batallón Vargas, Quito y el Batallón Flores en la Tacunga fueron reprimidos. En 1832, un enfrentamiento con las tropas colombianas por territorios entre Pastos y Buenaventura provocó varias pérdidas de tierra. Rocafuerte y la educación. Preocupó por la educación para tener mejores ciudadanos. También hubo un número limitado de estudiantes y las áreas básicas como primer reglamento de instrucción pública. Fundó la primera escuela para niñas y otras en conventos masculinos. Abrió imprentas para elaborar textos y creó escuelas especializadas. Bueno, en los nuevos desórdenes, Flores logra expedir la tercera constitución y ampliar periodos de gobierno. Descontentos los guayaquileños del mandato de militares, empieza una lucha por los derechos civiles, dando origen a la revolución marxista. Luego de los acuerdos firmados en la Virginia, se dictó una nueva constitución nombrando presidente a Vicente Ramón Roca. Los personajes promotores de esto fueron Diego Noboa, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y el expresidente Vicente Rocafuerte. ¿Quién fue Vicente Ramón Roca? Pues su periodo consta de 1845 a 1849. Este fue un jefe de la política en Guayaquil y miembro del Partido Liberal. También fue senador nacional en 4 periodos. Su presidencia se inició el 8 de diciembre de 1845 y fue caracterizada por una administración eficaz. Bien, gobiernos del civilismo marxista. Vicente Ramón Roca fue un abogado guayaquileño, presidente de tendencia civilista. Gobernó con principios liberales y tolerancia. En 1845 repelió un intento de recuperar el poder. Sin mayoría requerida, se designó un presidente interino. Vemos a Miguel Díaz-Caso, fue un quiteño descendiente de héroes de la independencia, un aristócrata terrateniente y apoyó la educación y frenó la especulación, conocido como gobernante por Manabí y Cuenca. Viene Diego Noboa. Al caer el gobierno de este provocó al borde de la guerra civil y en un acuerdo de la Asamblea Constituyente nombra presidente a Diego Noboa. Su gobierno duró 9 meses y sufre un golpe de estado de parte de José María Urbina. José María Urbina en 1850 se declaró jefe supremo apoyado por los notables de Guayaquil y las tropas. En 1852 la Asamblea Constituyente lo nombra presidente interino y luego le otorga el nombramiento definitivo. Pues en 1852 a 1856 se empiezan a ver sucesos de la historia muy importantes de la mano de José María Urbina. En 1851 abolió la esclavitud, aquello ley o carta de esclavitud que había creado Juan José Flores, en donde las personas indígenas y las personas de color, los afroecuatorianos, eran personas que venían de otros lugares con los españoles, con las personas que trabajaban y servían a las personas como esclavos. También los indígenas eran personas que estaban destinadas al trabajo en el campo. Se designaron o se quitaron varios derechos a estas personas, pero en 1851, cuando se abolió la esclavitud, se empezó a pagar impuestos y dividendos a las personas quienes tenían esclavos y siervos. Se les empezó a pagar y se les otorgaba la libertad a estas personas. Las personas descendientes de África, ya siendo afroecuatorianos, se empezaron a centrar
en la parte de la sierra, principalmente en el Valle de Chota. Ahí empezaron pues nuevamente sin dejar de lado su cultura, en donde se vio una fusión de estas razas. Los indígenas asimismo tuvieron en 1854 beneficios al eliminarse el tributo indígena. Este tributo había servido más que nada como eh, un había servido no como beneficio para los indígenas, sino que había sido algo para explotarlos, ya que ellos no tenían permitido utilizar ni siquiera el agua potable. Al momento de eliminarse este tributo, empezaron a tener un poco más de derechos en cuanto al Ecuador y se empezó pues a que ellos pudieran tener y hacer uso del agua potable. También pues expulsó a los jesuitas y creó un ejército denominado los Tauras. La reacción nacionalista de la Revolución Marxista el 6 de marzo de 1845 da paso a la etapa civilista, mediante Vicente Ramón Roca, que enfrenta dos amenazas de problemas territoriales con Colombia y el posible ataque de Flores. Es donde ingresa Manuel Díaz Casubi y Diego Noboa al ser acusado de propiciar el retorno de Flores y Urbina lo destituye. Pues de la mano de él se vio la expulsión de los jesuitas y también se empezó a exportar cacao y cascarilla. Abolió la esclavitud de negros y dictó medidas a favor de los indígenas. El general Francisco Flores intentó arrendar las Islas Galápagos a Estados Unidos. Se realiza un mal manejo de la deuda inglesa y tuvo fuerte oposición por parte de García Moreno y Pedro Moncal. Se produce una crisis nacional, el licenciado Marco Mendieta y el licenciado José María Urbina abolió la esclavitud. Eliminó pues los tributos, expulsó a los jesuitas y creó el ejército denominado los Taura. Bien, entonces ya dando una finalización a la reacción nacionalista mediante la revolución marxista que empezó el 6 de marzo de 1845 con la etapa civilista de Vicente Ramón Roca, luego seguido de Manuel Díaz Casubi, de Diego Noboa, empieza la etapa militarista de parte del general José María Urbina, que fue presidente en 1852 hasta 1856. El general Francisco Robles, de 1856 a 1859, que ejerció su gobierno, intentó pues arrendar las Islas Galápagos, realizando pues un mal manejo de la deuda inglesa. También se produce una grave crisis nacional en este periodo de revolución. Bien, hacia la consolidación de nuestro Estado, vemos de la mano al gobierno de Gabriel García Moreno. El periodo garciano empieza en 1860 a 1875. El doctor Gabriel García Moreno nace en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821. Fue católico y alternaba la política con la matemática, andinismo, poesía y periodismo. Fue 2 veces presidente, fue el más notable magistrado del Ecuador, hijo de Gabriel García Gómez Castellano de Soria y de Mercedes Moreno, aristócrata guayaquileño. Estudió en la Universidad Central, fue doctor en jurisprudencia y Francia en ciencias. Fue opositor del presidente Urbina Robles. Este último lo destierra. Desterrado a Perú en 2 ocasiones en 1853 y en 1858. Fue opositor de la masonería comprometido al catolicismo. Al regreso a Quito fue rector de la Universidad Central, inició métodos de laboratorio químico. Fue senador de Pichincha en 1857 y luchó por la abolición del tributo indígena y proyecta Ley de Instrucción Cultural y Educativa. Este muere asesinado el 6 de agosto de 1875 sin terminar su programa de gobierno. Durante el periodo, venció el gobierno de Franco en Guayaquil. La Asamblea Constituyente le encarga la presidencia en 1861. Fue un presidente polémico. Tomó al país al borde de la desaparición, reforzando el poder ejecutivo.
no estaba de acuerdo con la participación ciudadana y las libertades públicas. Se dio un gobierno centralista, autoritario y represivo. También hace la alianza con la Iglesia Católica, incluyendo en la educación y la vida privada. Bien, García Moreno influye 15 años en la política. La mano de Jerónimo Carrión y Palacio, que reorganizó su gabinete a base de antiguos y decididos partidarios de García Moreno. Respetó la Constitución y las libertades públicas de tal manera que periódicos antes censurados volvieron a publicarse y el opositor del Partido Liberal pudo obtener mayor legislativa. Javier Espinosa y Espinosa intentó gobernar constitucionalmente pese a las presiones de García Moreno. Hubieron desacuerdos sobre la forma de realizar la sucesión presidencial y dio un golpe de Estado que le derrocó. ¿Cómo influye en la vida política del país por 15 años García Moreno? Pues él apoyó a Jerónimo Carrión y continuó con el proyecto garciano que respetó la Constitución y las libertades públicas. También apoya a Javier Espinosa para ser presidente. Varios periodistas fueron censurados, pero en el Partido Liberal obtuvo la mayor legislativa, lo que motivó la renuncia de Carrión de la presidencia y Espinosa concluyó su periodo. Francisco Javier Aguirre fue candidato en 1869 con la tendencia liberal y con la ayuda de García derrocó a Espinosa. En la Constitución de 1869 se da la famosa llamada Carta Negra. Era la Carta Negra, era un sistema cuasimonárquico, confesional y excluyente, ejecutivo poderoso para gobernar sin oposición. Este sistema era confesional porque exigía la práctica del catolicismo para ser ciudadano. Restringió garantías ciudadanas sometiéndolas a la voluntad del gobernante. Los delitos políticos eran castigados con pena de muerte. Amplió el periodo presidencial a 6 años con derecho a reelección. Permitió que el Ejecutivo controlara la administración descentralizada e interviniera en los otros poderes del Estado. Así fue como Gabriel García Moreno, mediante esta constitución, tomó pues a todo el Ecuador en sus manos. Al no haber pues garantías ciudadanas, se sometían a lo que el gobernante, disponía. Mediante el sistema confesional en que le otorgó mayor poder al Estado, este se encargaba también de la educación. Si podemos observar, pues allí la imagen es una imagen que nos da cuenta y nos da a entender qué significó la Carta Negra en 1869. Dentro de las obras de Gabriel García Moreno tenemos que fue activo y ambicioso, con obras públicas mediante las fiscales adecuadas que significaron la modernización y el crecimiento del país. El primer plan vial entre el litoral y la región interandina construyó caminos, carreteras y los primeros kilómetros del ferrocarril. Sentó las bases del marco jurídico del país, como los códigos penales, civiles y procesales, y las leyes de justicia, educación, tributación y otros. También fomentó el comercio interno y externo, así como el sistema bancario. Impulsó la producción para la exportación de cacao y caucho. Implementó la recaudación de tributos que le permitieron realizar obras públicas y reformas políticas, económicas y administrativas. Puso especial énfasis en la educación. ¿Cómo lo hizo? Mediante la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la modernización de los planes de estudio y el impulso de una educación técnica para mejorar la mano de obra. La importación de comunidades religiosas para que se hicieran cargo de los centros educativos y la creación de la Escuela de Artes y Oficios, la Politécnica Nacional, la Escuela de Cadetes del Ejército, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Bellas Artes,
la Biblioteca Nacional y el Observatorio Astronómico, a los que dotó de locales adecuados y profesores especializados. También apoyó la investigación científica. Muerte de Gabriel García Moreno. Él muere el 6 de agosto de 1835. El Palacio de Carondelet en Quito fue escenario del asesinato del presidente García Moreno. Este mandatario ingresaba al palacio por la escalinata sur luego de venir de la iglesia catedral. Pero un grupo de conspiradores liberales lo seguían para asesinarlo. No se atrevían, pero inesperadamente de las columnas del palacio sale Faustino Lemus Rayo, el cual empezó a machetear a García Moreno. Estaban junto a él y no podían ayudarle, por lo que cae herido en la calle, donde Rayos sigue atentando contra su vida, acabando con él en un total de 14 machetazos. El grupo estaba conformado por el colombiano Faustino Lemus Rayo, que era exmilitar que había servido en el gobierno garciano y que lo atacó con salvaje saña con un machete. Los jóvenes intelectuales liberales Roberto Andrade, Manuel Cornejo y Abelardo Moncayo y Manuel Polanco estaban armados con pistolas. Pues en honor a la muerte de él, una placa de piedra recuerda el lugar del crimen con la siguiente leyenda: Dios no muere. Aquí cayó asesinado el presidente de la República, doctor Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. Dice que llevaba en la mano un legajo de papeles y estos quedaron ensangrentados tras el ataque. Los asesinos gritaban libertad y le acusaban de tirano. Mientras agonizaba, se le escuchó clamar fuertemente: Dios no muere. Faustino Lemus Rayo intentó escapar por la Plaza de la Independencia, pero 4 soldados del cercano cuartel del batallón número 1, que se encontraban en los edificios que albergaban el Centro Cultural Metropolitano de Quito en la actualidad, le dieron alcance y le hirieron con espadas. Lo arrestaron y lo conducían al cuartel cuando un cabo de raza negra llamado Manuel López le disparó con su fusil y lo mató. ¿Ven? Bien, con el repaso pues de estos temas que nosotros ya hemos visto, ya hemos trabajado, ya tenemos actividades en donde hemos visto pues diferentes estructuras de nuestro Ecuador como Estado ecuatoriano, luego las primicias de la organización, la revolución marxista y pues la consolidación de un Estado. Hemos visto que hasta este momento han pasado varios presidentes en nuestra institución, mismos que han dejado obras, quienes han dejado legados, quienes de todavía aún se habla. Bien, entonces chicos, esperamos que todos estos temas hayan sido bien estructurados, hayan sido de su para su entendimiento, ¿verdad chicos? Entonces, pues les queda en el aula virtual las actividades de refuerzo, mismos que servirán para constatar los conocimientos adquiridos hasta este momento. Bien, nos vemos la próxima clase.